Buenas tardes, España siglo XXI. Hoy con el mundo de la música, del arte y de las humanidades. Nos acompaña Pilar Jurado. No todo iba a ser política en la España del siglo XXI, pues después de Pablo Casado, Begoña Villacís o también del mundo de la literatura. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y también por abrir el abanico de España siglo XXI al mundo de la música. Bueno, yo creo que la música es también parte de este siglo XXI, así que para mí es un orgullo poder compartir contigo este ratito. Te voy a hacer una pregunta que hago a todos casi a empezar. ¿Qué es para ti España, Pilar? Hombre, España, lo primero es el país al que me pertenezco por nacimiento, pero por el que me siento ligada por todo, porque obviamente culturalmente, como ser humano, he crecido aquí, he vivido aquí, pero España para mí es un espacio de convivencia que en esos últimos años creo que se ha descolocado un poco. No sé muy bien dónde está. Durante muchos años yo me sentí muy orgullosa de cuando estaba fuera de España, de poder decir soy española, estamos haciendo tantas cosas. Sentía que era un país que estaba creciendo a una velocidad como ningún otro, que éramos referente en democracia, que éramos referente en tantas cosas, ¿no?, que estaban de repente surgiendo. Me parecía que estaba hiperdinamizado y que la gente tenía ilusión, ¿no?, y mostraba una cierta esperanza. La crisis se ha llevado con un golpe muy, muy fuerte todo esto y en estos últimos años pues he tenido que escuchar también cosas fuera de España que no me gustaban, ¿no?, sobre un país en el que las cosas no estaban claras, en el que no se sabía muy bien qué ocurría, pero la economía no funcionaba y tal. Y me da pena porque yo creo que España es mucho más que eso, los españoles son mucho más que eso. Creo que es un lugar donde se vive muy bien, donde se quiere al prójimo de alguna manera, es un país muy solidario y es un país con muchas ganas de vivir en todos los aspectos. Me encantaría que una vez pasado toda esta época un poco de descoloque, que creo que nos ha descolocado mucho más de lo que debiera, podamos recuperar otra vez esa ilusión, podamos recuperar todo lo que tenemos. Es un país culturalmente muy importante, tenemos una historia maravillosa y yo creo que lo que nos falta es aprender un poquito de otros países que se saben vender mucho mejor que nosotros y que comencemos a mostrar todas las posibilidades que tiene España, que son muchas. También tenemos que necesitar que nos dejen de alrededor también un poquito, pero yo creo que merece la pena que sigamos sintiéndonos con esa misma energía, con esa misma fuerza que nos hacía pues ir llevando a gala esa marca España que ahora quieren vender tanto, pero que yo creo que es un poco postiza, ¿no?, que yo creo que no hace falta llevar un sello que ponga sello de calidad. Yo creo que hay muchos españoles por el mundo que han demostrado que desde aquí surge esa calidad. Pilar, monarquía, república, derecha, izquierda, crisis económica, da la sensación que nos estamos reinventando constantemente. ¿Somos así los españoles o resulta que nos falta proyecto de futuro? Bueno, yo creo que estamos en un momento complicado para la humanidad en general. O sea, creo que estamos en un momento de una gran crisis de valores que ha hecho que se tambaleen todas las estructuras que durante muchos siglos han, de alguna manera, organizado, ¿no?, este universo en el que nos movíamos todos. El siglo XXI creo que es el siglo de las grandes incógnitas. Yo creo que el final del siglo XX, con el cambio de milenio, nos ofrecía un panorama un poco diferente, sobre todo porque también la tecnología ha crecido tantísimo y va tan rápido que ha hecho que todo lo que antiguamente era natural, o sea, ese ciclo vital, digamos, que de alguna manera todo el mundo entendía, nacía, crecía, formaba su familia, pues de repente todo ha cambiado. Entonces, junto con ese cambio y junto con esa velocidad, ¿no?, que nos hace perder un poco la perspectiva, de ahí un poco también el nombre de mi ópera, La página en blanco. Creo que todos nos encontramos frente a una gran página en blanco en la que es difícil saber hacia dónde vamos, ¿no? Hay muchas... Yo creo que es el momento en el que más oportunidades hay abiertas y a la vez en el que más barreras se ponen a esas oportunidades, precisamente por las mismas razones por las que se abren. O sea, la tecnología ha servido para abrir muchos universos y para encerrarnos
en sí misma. Pilar, compositora, creadora, directora, cantante. ¿Quién es Pilar Jurado verdaderamente? C'est moi. Pues, eso de hablar en tercera persona, Pilar Jurado es... Pues no sé. Yo siempre digo que soy yo. O sea, nunca he pretendido ser nada y he pretendido serlo todo, pero en el sentido de que soy una persona muy curiosa, que me entusiasmo por la vida, que me bebo la vida a chorros y que necesito entender todo lo que me rodea, y en la medida en la que puedo disfrutarlo, quiero disfrutarlo, en la medida en la que puedo compartirlo, quiero compartirlo, y me siento tremendamente vital y todo me interesa. Entonces, de ahí, de ese interés por todo, pues yo creo que surge esa figura tan poliédrica que, según dicen los medios de comunicación, que soy. Pero en el fondo yo me siento, pues bueno, pues como podría sentirse cualquiera. Yo creo que estoy más cercana posiblemente a los creadores y a los músicos de antaño que a ese mundo tan parcelado en el que se ha construido, ¿no? En el que uno sabe mucho de una pequeña parte de algo, y que eso es como saber nada de nada, porque en el fondo la vida es todo lo que nos rodea, y yo creo que la mejor herramienta para movernos en ella es conocer al máximo todo lo que tiene que ver un poco con su funcionamiento, para luego además llevarlo a tu terreno y para poder aplicarlo, pero siempre con referencias. Entonces yo creo que es una mujer que intenta estar referenciada. Es decir, que todo lo que tengo a mi alrededor de alguna manera sepa un poco dónde estoy. Y yo creo que si tuviera que definirme de verdad, pues una entusiasta. O sea, yo creo que soy una persona muy optimista, me gusta mucho todo, me gusta la gente, me gusta aprender. Me gusta sonreír a la vida, porque creo que cuando uno sonríe a la vida, en el fondo lo que está haciendo es recibir una sonrisa de la propia vida. Y creo que también alguien a quien le importan mucho los demás, ¿no? Creo que es una persona muy empática, y eso también me hace que me preocupe el mundo en el que estoy viviendo, me preocupe la gente, me preocupe también pues un poco por la sociedad y por los demás seres humanos que me rodean. Y bueno, siempre lo comento, pero es verdad, ¿no? Que esa frase de Tenencio de Homo sum, de hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno, pues creo que me lo podía aplicar absolutamente. Me importa que el mundo en el que viva sea un poquito mejor. Creo que todos somos responsables del momento que nos toca vivir, y creo que nuestras acciones nos responsabilizan de lo que va a ocurrir en el futuro, no solamente a nuestro lado, sino esto es lo del aleteo de la mariposa, ¿no? que creo que cualquier mínima acción siempre tiene consecuencias, y si sabemos emprenderla en una buena dirección, pues al final construiremos. Soy una persona constructiva. Pilar, antes ha hablado de crisis de valores. Sí. Se ha convertido ya prácticamente en una construcción tópica, típica, para hablar de la sociedad del siglo XXI. ¿Qué es para ti la crisis de valores que vivimos en estas sociedades complejas, avanzadas, posmodernas? Bueno, yo creo que todo aquello que va en contra del propio ser humano es un error. Pero un error en el sentido de que a veces nos creemos que somos entes aislados, y que lo que nos venga muy bien a nosotros es lo importante. Y eso tiene mucho que ver con el aislamiento que posiblemente este mundo tecnológico nos ha producido, y con esa sensación como de que, bueno, mientras a mí las cosas me vayan bien, pues los demás. Pero nos damos cuenta de que es muy importante cuidar del otro, porque en el fondo nosotros somos el otro para todos los demás. Y si se nos empieza a olvidar eso, todo lo que va en torno a cuidar a ese otro, en torno a mejorar el mundo en el que estás, que son al fin y al cabo las normas que de alguna manera han aplicado todas las religiones, que no son más que formas de convivencia. O sea, creo que en la convivencia y en el compartir y en el saber un poco ser tolerante, o sea, todo ese tipo de cosas que nos habían enseñado desde pequeñitos como parte de un catecismo, o como parte de tal, en el fondo no son más que normas de civismo y de saber que nuestra libertad termina donde comienza la del otro. Todo eso en los últimos años
ha ido poco a poco desmoronándose, porque en una sociedad tan capitalista y en la que la economía, digamos, que es el superdios, o sea, si es que ya tenemos becerros de oro por ahí, ¿no? Pues estamos otra vez volviendo a eso. Por desgracia, las civilizaciones son absolutamente en espiral y acabamos siempre pasando por todos los lugares comunes y cometiendo los mismos errores, pero es cierto que cuando lo único que nos importa es eso, ¿no? La economía, no importa cómo conseguir las cosas, lo importante es conseguirlas. Ese pragmatismo llevado al límite que creo que nos ha traído el final del siglo XX y ese comienzo del XXI, pues nos está llevando precisamente a olvidarnos de que no todo vale. Y para mí no todo vale. Pilar, ¿en qué proyecto estás embarcada en estos momentos? Bueno, ¿en qué proyectos? Porque proyectos no muchos. Eres una persona ambiciosa, emocionalmente activa, comprometida. Por eso he usado el plural, proyectos, que no proyectos. Pues, muchos proyectos. Pues bueno, el principal proyecto, vivir, que ya es un proyecto importante, duro. Y después vivir haciendo lo que más me gusta, que obviamente es la música y todo lo que tiene que ver con ella. Y dentro de esto, pues por supuesto, componiendo nuevas obras, estoy componiendo una tercera ópera, estoy trabajando en un nuevo disco, que además me entusiasma porque de alguna manera va a unir diferentes géneros y tiene que ver mucho con todo el mundo sinfónico, que para mí es tan especial, y también con la creación de nuevas partituras sinfónicas. Además de esto, estoy trabajando también en todo un proyecto maravilloso que tiene que ver con la ópera contemporánea y que creo que va a cambiar de alguna manera, pues pretendo que cambie, o sea, que no solamente sea un proyecto, digamos, profesional, sino social, es decir, que haga que la nueva creación operística inunde un poquito más a la sociedad y al programa que nos encontramos cultural de este país. Además de todo esto, pues bueno, con mis conciertos, con giras por todo el mundo, es que es una locura, mi vida es una locura, es muy difícil comentarlo. Yo voy viendo, a veces voy enterándome de mi calendario casi por semana, porque cuando lo veo un poquito más allá me agobio. Pero bueno, sí que es cierto que me quedan muy poquitos minutos libres al día y cuando los tengo generalmente los utilizo para pensar en nuevos proyectos y cosas que me ilusionan. Pero bueno, no sé, un poco así. Pilar, ¿qué queda de creatividad en este mundo globalizado? Pues toda la que queramos poner. Esto es como la historia interminable, ¿no? Si la tristeza se va adueñando de todo, vamos perdiendo fantasía, necesitamos recuperar fantasía para poder construir. Y yo creo que estamos en ese momento. Creo que es un momento difícil, pero que se puede convertir en un momento ilusionante, porque cuando se han destruido tantas cosas, ya lo que hay que hacer a partir de ahí es construir. Y me encantaría poder formar parte de esa maquinaria maravillosa que ayuda a regenerar lo que se ha estropeado, ¿no? Lo que de alguna manera se nos ha perdido en el camino. Creo que hemos perdido muchas cosas en el camino. ¿Qué hemos perdido? Pues como te decía antes, creo que se ha perdido un poquito la esperanza y la alegría. Se ha perdido un poquito eso, se ha perdido un poquito esa sensación como de que los tiempos malos pertenecían a otro momento y de que ahora todo era fácil y todo se podía hacer. Se ha perdido un poco esa sensación de que cuando uno trabaja mucho, está asegurada una recompensa y todo va a ir bien. Ha habido mucha gente en estos últimos años que ha luchado mucho, gente que creyendo que lo tenía todo construido, de repente se ha visto con un universo absolutamente derruido que tenía que volver a iniciar. Y esa serie de valores que durante muchos años han ido perdiendo y que ahora nos va a tocar recuperar, no por una cuestión estrictamente moral, sino por una cuestión práctica. Porque creo que la única manera de que podamos volver a construir es que volvamos a recuperar un poco todos esos valores y nos demos cuenta de, pues eso, de que para poder hacer las cosas bien tenemos que contar con los otros y mirar por los otros.
Te he preguntado por la creatividad porque da la sensación de que la vieja Europa se está convirtiendo en un parque jurásico o temático. Puede ser, pero no sé, yo es que me considero muy creativa y no me considero el único ser humano que tenga eso. O sea, creo que... No, yo creo que lo que pasa es que la creatividad, a ver, está, pero necesita también de un sostén económico para poder fructificar, digamos. Entonces es cierto que cuando hay dinero, cuando se invierte, por ejemplo, en cultura, cuando de alguna manera hay un mecenazgo potente, como puede ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos. Es que en Europa nos hemos quedado también un poco anquilosados en las maneras, en los métodos. O sea, creo que en un mundo tan cambiante, pues estamos todos obligados a encontrar los nuevos caminos, y los hay. Yo creo que siempre hay una rendija. El problema es que hay mucha gente que solamente se quiere mover si hay puertas abiertas. Y a veces las puertas tienen manillas y hay que moverlas. Entonces, pero yo creo que hay mucha gente con mucho talento. Y España especialmente es un país con mucho talento. Yo creo que el mundo de la cultura es un mundo realmente fructífero, siempre lo ha sido. Y yo creo que además los momentos de crisis hacen que la gente todavía tenga que buscar más la manera de demostrarlo. Recordemos, por ejemplo, en Argentina, en toda la época de la crisis, como el cine, de alguna manera, hizo una explosión increíble y con muy pocos medios se llegaron a unos grados de calidad argumental maravillosos. O sea, yo creo que la creatividad está. Lo que se necesita también es un poco que incluso las propias instituciones dejen vía libre esa creatividad, ¿no? Y que no se pongan tantas trabas, porque a veces entre las trabas económicas, las no económicas, las políticas, las tal, a veces se crean situaciones que son un poco callejones sin salida. Y yo soy una persona que siempre he intentado funcionar de una forma muy libre, pagando precio también, porque creo que la libertad siempre tiene un coste, pero no me importa pagarlo porque hay una cosa también que te permite esa libertad, y es el poder decir las cosas con absoluta objetividad y ser sobre todo muy fiel a ti mismo. Y eso, mira, eso es una de las cosas que me siento orgullosa. El que creo que soy una persona honesta conmigo misma y que hago realmente en la vida las cosas que siento que tengo que hacer. Pilar, dime un libro que estés leyendo en estos momentos y que te esté marcando. Pues a ver, porque en estos momentos tengo un montón de libros para empezar a leer y muy pocos que pueda leer por todos los viajes que estoy teniendo. Es que es una verdadera locura. Pero ha habido muchos libros que me han entusiasmado. Hay una escritora mexicana, Berman, que me gusta muchísimo. Y la mujer que... Soy malísima para los nombres. La mujer que buceó... ¿Cómo se llama? Soy muy desastre, pero que lo hace, no hace demasiado y me encanta, ¿no? Precisamente porque habla de una mujer que, siendo autista y que teniendo grandes problemas, al final se convierte en la empresaria más importante del mundo de las conserveras y tal. O sea, como esos retos, ¿no? El que todas las dificultades del mundo no son dificultades si uno realmente quiere hacer algo y apuesta por ello. Me gustan los libros que hablan de retos, me gustan los libros que demuestran que nada es imposible, porque yo soy una persona a la que no le gustan las imposibilidades. O sea, mira, te contaré algo que me acaba de ocurrir, que es una tontería, pero que demuestra un poco cómo soy. Hace 3 días tuve una caída importante, tenía una contusión torácica muy seria y cuando tuve que ir a urgencias, los médicos me dijeron que el martes no podía cantar porque tenía... Y yo les dije, pues va a ser que sí. Y vengo ahora mismo de hacer un concierto en Sevilla. O sea que creo que esa capacidad que tiene el ser humano de traspasar sus propios límites y de superación, ese afán de superación, creo que ahí comienzan los valores, ¿sabes? Ahí comienzan, porque cuando uno quiere superar una dificultad y cree realmente en que puede superar, encuentra todas las herramientas a su alrededor para hacerlas. Con este pensamiento de fondo, permíteme que te haga descender un poco a la realidad. Vaya.
¿Cómo ves, cómo ves esta ágora política donde los españoles estamos sacando la parte más caínita y no sabemos llegar a un acuerdo? Es complicado, es que creo que aquí partimos de una situación realmente difícil. Creo que hemos tenido unas elecciones con unos resultados que eran los peores resultados que se podían tener. Y digo los peores resultados no porque sea malo que haya tanta diversidad, que me encanta, porque yo creo que además está muy bien y tal, sino porque precisamente no hay posibilidad de crear mayorías fáciles. Entonces, esto hace que se tengan que poner de acuerdo posturas que a veces son irreconciliables y sobre todo egos que creo que tienen mucha necesidad de manifestarse, ¿no? de demostrar su potencia. Creo que ha habido, pues eso, estamos con dos partidos antiguos, dos partidos nuevos, pero dos partidos antiguos de dos ideologías opuestas con dos partidos nuevos de dos ideologías opuestas, y con lo cual tenemos juegos de 2 a 2 enfrentados de cualquiera de las posturas. O sea, una situación muy poliédrica también, ¿no? Entonces, el problema no es... bueno, es como, creo que como o sea, no es que sea un problema específico de ahora, que creo que en cualquier lugar que hubiera una situación parecida a la que está ocurriendo aquí seguramente estaríamos igual. Ahora yo creo que todos están haciendo su juego porque en el fondo, si quieren que no haya elecciones, se pondrán de acuerdo de una manera o de otra antes de que se cumplan los plazos. Y si quieren que las hayan, dará igual lo que hagan porque dejarán que se cumplan los plazos para que se produzcan. Yo creo que ahora todo el mundo está jugando una múltiple partida de ajedrez y todos están viendo cuáles son sus posiciones y viendo cuáles son los movimientos de los demás y cuáles son los suyos. Y aquí me encantaría pensar que los políticos piensan en el bien de España, pero no estoy tan convencida de que sea así. Creo que también hay muchos intereses de cada uno de estos partidos y de cada uno de los representantes de estos partidos que en el fondo también están jugando en esta macropartida. Así que, pues bueno, estamos en una incógnita, supongo que para algunos no sea tan incógnita, para los de a pie es una incógnita, pero sí que desde aquí, si hay alguien que de repente estuviera viendo, me gustaría decirles que la diversidad es bonita, que creo que no, durante todo este tiempo he oído hablar y decir cosas también terribles de los que no estaban y de los que estaban y tal, y yo creo que a los que han hecho pues hay unas referencias y confiemos en que lo hagan mejor. Los que no han estado todavía, no han hecho, habrá que darles la oportunidad también de que muestren cuáles son sus cartas. Y en cualquier caso, lo que sí me encantaría es que sí que piensen en que al final, sea lo que sea, lo importante son todos esos millones de personas para quienes lo que ocurra sí que va a tener una implicación en sus propias vidas. Y en este momento creo que por primera vez los españoles son muy conscientes de que lo que ocurra políticamente afecta a su día a día. Yo creo que ahora hay que ser mucho más responsable que nunca. Después de este recorrido contigo por España, por quién es Pilar Jurado, quizás te podría decir que eres una humanista del siglo XXI. Sí. Un siglo complejo, donde yo creo que estamos recuperando una sociedad de lo humano frente a una sociedad de lo técnico. A mí me encantaría que se recuperaran mucho más las humanidades. Creo que uno de los grandes problemas de la educación en este país fue el robarle y esquilmarle de esta manera las humanidades en su educación. Creo que la filosofía es muy importante, conocer a nuestros filósofos, crear nuevos filósofos y el de alguna manera acercar más a la esencia de lo que somos. Yo creo que la gente se preocupa mucho de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que decir, de lo que tiene que buscar, no se preocupa por encontrarse a sí mismo. Yo creo que a veces hay que hacer ese trabajo interior para poder sacar algo mejor hacia afuera. Estamos en un mundo tan superficial, ¿no?, en el que todo lo importante es que, bueno, yo también soy un poquito así, me encanta estar mona y tal, pero sí, pero eso está muy bien y es una parte estética que creo que puede estar bien, pero no todo puede quedar solamente en eso. Creo que hay que llenar de contenido la vida y
y la vida de mucha gente se ha quedado en 140 caracteres. Cuidado. Son unos buenos deseos en este mundo donde hay más de una ocasión en que ha primado la estética sobre la ética, y ambas tienen que ir de la mano. Gracias, Pilar, por habernos acompañado. Gracias por estos buenos deseos. Y en este mundo en el que parece ser que la órbita del mercado, de la ley de la oferta y la demanda, prima sobre lo que es el sentido humano de la existencia, siempre viene bien esta bocanada de oxígeno y de aire fresco por parte de Pilar Jurado, una humanista del siglo XXI.